El presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del país. ¿Cómo está, mi querido Ivo? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Wendy, y buenas tardes a su distinguida audiencia por su intermedio. Por favor, arrancamos esta entrevista. Eduardo, Mauricio, cualquiera de los dos que quiera arrancar. Listo, Ivo, un gusto saludarlo. Recuerdo hace algunas semanas atrás, y antes de eso, hace unos mesecitos atrás, que discutíamos el tema de la nueva gasolina. Y hablábamos que se lo presentaba como la solución para que aquellos usuarios que querían tener una gasolina de mejor octanaje, pues evidentemente pudiéramos acceder a ellos y aquellos que no tenían para poder pagar la super, pues tener una opción de una gasolina que costando menos igual tenía un buen octanaje. Esto es como una especie de solución que en ese momento parecía medio parche por el tema de subsidio a los combustibles, recuerdo bien esa conversación. Y en aquel entonces usted hablaba, nos comentaba, y ya vaticinaba que esto no iba a resultar por varias situaciones. Una de ellas, la recuerdo tanto, era de que las gasolineras no tienen por la infraestructura y no se trata de hacer algo de la noche a la mañana para poder albergar otro tipo de combustibles dentro de sus reservorios para poder comercializar, además del tema de las bombonas y toda la cuestión. Entonces, ha pasado ya casi un año, está por cumplirse un año, y de lo que conocemos, el proyecto no funca y consecuentemente se da marcha atrás. Por favor, su análisis, Ivo. Muchas gracias. Efectivamente, nosotros un año atrás ya anticipamos que el lanzamiento de la EcoPlus 89 iba a ser un fracaso. Para diciembre del 2022 ya era un fracaso, porque de las 88 estaciones que arrancaron este proyecto piloto en las provincias de Guayas, Los Ríos y Esmeraldas, ya había solamente 33 estaciones para diciembre comprando ese producto y con tendencia a la baja. Ahora ya se ha anunciado oficialmente que este producto estaría vigente hasta fin de mes y desaparece porque no funcionó. Había varias razones, como usted bien mencionó, una de esas era de infraestructura, porque la mayoría de estaciones tenemos capacidad solamente para 3 productos. Además, traer ese producto a la sierra Tres productos, implica entiéndase, dos tipos de gasolina y diésel. para 3 productos siendo gasolina, Eco 85 Extra y Super, ¿no? Eso es lo que tienen la mayoría de estaciones de servicio. Tienen 3 tanques estacionarios. Para un cuarto producto había 2 posibilidades. Hacer una inversión de 25 o 30 mil dólares para un producto adicional entre tanques estacionarios, dispensadores, tuberías, etcétera. O en su defecto sacrificar uno de los productos, probablemente la Super, que es la que menos se vende. Ese era uno de los problemas que nosotros manifestamos. Otro era cómo traer ese producto a la sierra. Necesita otro poliducto, ¿no? O traerlo en tanqueros, lo que iba a encarecer mucho su comercialización. No nos hicieron caso, no nos tomaron en cuenta en decisiones tan importantes, siendo nosotros los principales operadores y quienes íbamos a vender el producto. No es la primera vez, ha sido una sumatoria de fracasos en política hidrocarburífera lo que ha tenido este gobierno. Y digo una sumatoria porque puedo nombrarlos rápidamente. Una de las más importantes ha sido la focalización, de donde supuestamente iban a salir los fondos para el ajuste a nuestro margen, que se nos ofreció ya en marzo de este año. El ministro Pablo Arosemena y su equipo de trabajo, el viceministro de Energía, delegado por el ministro Santos también, ya nos dieron la razón y dijeron que tenemos todo el derecho a un ajuste, pues hemos estado 20 años congelados el margen en centavos, ocasionando que la mitad de estaciones de servicio, 600 de las 1.200 existentes, estemos trabajando en punto de Ivo, equilibrio hacia abajo. Ivo, ¿no hubo una especie de confabulación por parte de las estaciones de servicio? Y digo esto, y va la pregunta atada, porque queríamos saber si es que de repente sí hubo quizás la demanda de los consumidores, aunque casi no se hizo mayor publicidad, no sé si la gente conocía de la existencia de esta tercera categoría de gasolina, pero yo quiero saber si de repente había la demanda y las estaciones de servicio decían, no, no la tengo, no, no la tengo, no, no la tengo, y el producto, por ende, la venta se cayó. No, en absoluto.
si lo que nosotros queremos es vender, ¿no? Lo que nosotros queremos es vender. Realmente esto fue un fracaso porque no se hizo un análisis de mercado, ¿no? De realmente si iba a tener o no tener aceptación por el público. Y realmente el público es el que rechaza el producto, ¿no? Porque las estaciones que se lanzaron entusiasmadas, las que tenían capacidad para un cuarto producto, en el proyecto piloto, se lanzaron al producto, a comprarlo para comercializarlo. Pero no hubo respuesta del consumidor. Entonces las estaciones poco a poco dejaron de comprar porque ¿para qué compraban si no se vendía? ¿No? Imposible hablar de una confabulación o algo por el estilo, sobre todo si el producto nunca llegó a la sierra. Recordemos que hay 1.200 estaciones en todo el país y el proyecto piloto solo se lanzó con 88 estaciones. Y ahí fue cuando ya se dio el fracaso, porque no hubo aceptación del público, ¿no? Nosotros hemos planteado una propuesta, una alternativa, ¿Qué consiste en? Que consiste en lo que se llama blending, ¿no? Justo ayer estuvimos en el Palacio de Carondelet, porque nosotros tuvimos el 5º plantón el 26 de julio, ¿no? Frente al Palacio de Carondelet, exigiendo que se nos dé solución, ya que nos hemos sentido engañados. Como le decía, en marzo nos dijeron, vamos a hacer un ajuste a su margen, ¿no? Y esto vendrá de la focalización. La focalización que supuestamente iba a salir el decreto ejecutivo en marzo de este año, inmediatamente después de la reunión que tuvimos con los ministros, pero no pasó nada, al contrario vino la muerte cruzada, y después nos dijeron hace un mes más o menos que supuestamente en septiembre iba a salir el decreto ya a las puertas de salida de este gobierno, lavándose las manos. Entonces no es posible que se nos trate así, nos hemos sentido burlados, y ahora en esta última hoja de ruta que se está haciendo para reunirnos con el presidente Lasso, bueno, hemos visto que hay una apertura por parte de la Subsecretaría de Gobernabilidad, del secretario jurídico de la presidencia, que están gestionando con las carteras de Estado para buscar una solución, Ivo, ¿no?, a nuestro problema. Ivo, y seguramente vamos a seguir ocultando sobre esta problemática. Eduardo Mendoza Estrada tiene más consultas para usted. Gracias por contestar mis preguntas. Eduardo, por favor. Muchas gracias, Mauricio. Yo quiero hacerle una consulta, Ivo, y es respecto del tema de la elección, porque la verdad es que creo que es algo importante. Lasso le quedan menos de 90 días probablemente de gobierno o sea, ya, porque ya esta semana ya se acabó y yo cuento ya como que ya es lunes prácticamente porque mañana ya es fin de mes, es un problema, etcétera, etcétera. Ahora, yo le pregunto ¿han hablado o han tenido algún acercamiento con alguno de los candidatos o se ha planteado la idea de acercarse a alguno de los candidatos? Por supuesto que sí. De hecho, tuvimos el acercamiento por parte de la gente de Daniel Noboa, ¿no? Tuvimos una reunión muy interesante con la candidata a vicepresidenta, ¿no?, Verónica Abad. Les pusimos nuestra situación, nuestra problemática, estaban interesados en saber qué pasa por todo el despliegue mediático que ha habido en nuestra lucha. Hay un tema importantísimo que se trató ya, como ustedes saben, y toda la ciudadanía sabe, se toma una absurda y antitécnica decisión de poner cupos a 455 estaciones de servicio a nivel nacional en el producto diésel, ¿no? Bajo el argumento de que supuestamente se está desviando el diésel al sector camaronero, a quien se le quitó la posibilidad de comprar combustible subsidiado hace varios meses. Entonces, esto es un verdadero disparate, ¿no? Porque es más de un tercio de las estaciones de servicio del país que tienen cupos y ya se ha generado desabastecimientos, tanto a fines de agosto como ahora a fines de septiembre, ¿no? ¿Cómo es posible, cómo puede pretenderse pensar, ¿no?, que 89 estaciones en Pichincha, por ejemplo, están con cupo de diésel, muchas de ellas ya sin producto, para las camaroneras en Quito? Por favor. Camaroneras en Ambato, en Ibarra, en el oriente ecuatoriano. Las cosas tienen que hacerse con sentido común. Y por esa razón, nosotros hemos puesto una acción de protección, ¿no?, para que se suspenda esta medida antitécnica. De hecho, mañana es la audiencia, va a ser a las 9 de la mañana, ¿no? Tenemos la audiencia para tratar la acción de protección que ya fue calificada
Esto es un absurdo. Ha habido cartas dirigidas al ministro desde el mes anterior de entidades tan importantes como la FENATRAPE, la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, que ya anunció problemas de abastecimiento. Lo mismo, la Cámara Nacional de Empresas Logísticas y Transporte denunció que 200.000 transportistas estaban teniendo paralizaciones parciales porque tenían que estar pescando el combustible a fin de mes. También una empresa tan importante de transporte de pasajeros como Reina del Camino también hizo una nota de prensa solicitando que se les abra el cupo para su estación. Entonces, tenemos por otro lado nosotros un estudio técnico que le presentamos al ministro Santos. Nos preocupamos cuando primero se nos pone una carta alertando a que nos abstengamos de vender producto a sectores no autorizados, supuestamente. Hacemos el análisis y le demostramos al señor ministro Santos que en realidad hay un problema, pero no hay que verlo solo en números totales, sino por segmentos. Y detectamos que había un incremento del 537% en el diésel 2 destinado a las eléctricas y 302% en el diésel premium destinado a las eléctricas. Los dos combustibles comercializados únicamente por Petroecuador, no por nosotros. Y también hay la denuncia del señor José Antonio Campuzano, presidente de las empresas acuíferas del Ecuador, de las camaroneras, que denuncia en estas palabras que camaroneros inescrupulosos están haciendo uso del diésel pesquero artesanal y que se ha duplicado su consumo. Y nosotros en nuestro segmento demostramos que estamos con un crecimiento del 2.7% anual, que es absolutamente justificable por el incremento del parque automotor, como por ejemplo, 2023 estamos hablando de 150.000 vehículos más, muchos de ellos a diésel. Entonces, ¿qué es más? ¿Un 2.7% o el 537%? Ministro Santos salió a decir que tenemos razón, que hay un incremento del 537% en el sector de las eléctricas, ¿no? Pero que está justificado hasta el último galón. Con todo el respeto le hemos dicho al ministro Santos que es un poco aventurado decir eso, porque primero debería hacerse un estudio independiente, no por Petroecuador, ¿no?, que no cuesta mucho y que es rápido para demostrar si esos 800.000 barriles de incremento a las eléctricas, que son el 537% que he mencionado, verdaderamente corresponden al consumo de diésel, galones de diésel por hora para que se dé ese incremento. Y que curiosamente, al mismo tiempo hay 800.000 barriles menos destinados al sector industrial. Y que adicionalmente, ¿por qué? En los meses de marzo, abril y mayo, cuando ya no hay estiaje, porque él decía que esto se justificaba por el estiaje y obviamente tuvieron que prender las eléctricas, pero ¿por qué en marzo, abril y mayo hay incrementos de hasta el 700% en el consumo del diésel destinado a las eléctricas comparado con el 2022? Las cosas hay que decirlas como son. También se habla, ¿no?, de que la minería ilegal y que nosotros abastecemos a la minería ilegal. Pues nosotros encomiamos a las autoridades de por qué se han autorizado 5 estaciones de servicio en un tramo de 3 kilómetros, ¿no? 5 estaciones de 3 kilómetros es una barbaridad, cuando el presidente de la Asociación de Distribuidores de Loja y Zamora, es en Zamora donde se dio esto, ha denunciado que esas estaciones todo el mundo sabe que están destinadas a la minería ilegal. Entonces hay que decir las cosas como son. También se habla del contrabando. Analicemos el contrabando. Recordemos que todas las estaciones fronterizas fueron expropiadas hace muchísimos años. ¿Y quién las maneja? Petroecuador. Entonces nosotros pensamos que lo que se está es haciendo una cortina de humo, ¿no? ¿Por qué no van y atacan donde está el problema? ¿No? Es sabido, ¿no?, desde hace muchísimos años que hay tanqueros que salen llenos de diésel, supuestamente a las eléctricas, entregan la guía pero no el producto, y luego se desvía. Entonces, ¿por qué no atacan donde verdaderamente está el problema? ¿Por qué no van a las camaroneras, Ivo, ¿no?, a pedir las facturas? Ivo, se ¿no?, puede decir que le pregunto, ¿se puede decir entonces que las autoridades del Estado, no solamente el Ejecutivo como tal, sino pues bastantes otras autoridades que conforman el Estado, están confabuladas con el crimen organizado respecto de este tema? Bueno, petróleo, las mafias da del petróleo. mucho que pensar, justamente da mucho que pensar, porque ¿por qué nos atacan a nosotros? Imagínense la barbaridad de poner a 1/3 de las estaciones de servicio, ¿no?, cupos. ¿Y qué es lo que sucede? Primero se está manchando el nombre de 455 empresarios honestos.
Nosotros les decimos a las autoridades, apliquen todo el peso de la ley, pero en desvíos comprobados, no en una presunción, ¿no? De un supuesto desvío. Entonces, ¿qué están haciendo? Le ponen cupo a una estación, se le acaba el producto y el vecino, la estación vecina hace su agosto. Entonces empieza a vender barbaridades de cantidades de diésel, ¿no? Y al mes siguiente le dicen, usted ha tenido un incremento inusual, y también le ponen cupo. Es un verdadero disparate, es increíble que se maneje de esta manera, ¿no? El control, y no a donde verdaderamente deberían atacar. Como menciono, ¿por qué no van a las camaroneras? Pidan las facturas de compra, veamos si realmente están comprando la cantidad que dicen de combustible sin subsidio, ¿no? ¿Por qué no van a las eléctricas a ver si verdaderamente lo que dicen haber consumido es real con un estudio independiente? Y por supuesto, obviamente nosotros como directivos de la CAMDEPE no podemos poner las manos en el fuego por 1.200 estaciones en servicio, pero evidentemente el grueso no está ahí. Entonces, ojalá y esto no sea una retaliación, ¿no? Por la lucha que nosotros tenemos a que se nos ajuste nuestro margen congelado durante 20 años en centavos. Nadie aguanta 20 años, ¿no? Porque se tomó esa absurda decisión en ese momento, congelarlo en centavos y no poner un porcentaje del precio de venta como cualquier negocio en cualquier parte del país y del mundo. ¿No cree Ivo en que en algún momento el sector de la gasolina, que ha sido tan positivo para el país, y eso es algo real, no podemos negarlo, el petróleo, etcétera, etcétera, ¿no cree que en algún momento deban de comenzar por parte del Estado a tener, no sé, quizás más que un subsidio, porque ya los subsidios es una pelea diaria, pero no cree que es un momento de hacer como un cambio de matriz y comenzar a invertir en nuevas tecnologías, quizás más verdes, quizás menos complejas para ustedes justamente, y que el Estado los impulse a esto? No sé, pues a un plan a algunos años de aquí. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Pero fíjese qué es lo que sucede. Se habla de tener un combustible más limpio, ¿no es cierto? ¿Ya? De hecho, la gasolina Eco 85 llega a ese octanaje por el etanol, ¿no? Que es más amigable con el medio ambiente. Pero resulta, ¿no?, que en todas partes se cuecen habas, ¿no? Resulta que por decreto presidencial se compra únicamente etanol a productores ecuatorianos, ¿no? A $3.20 el galón. ¿Y por qué no se permite comprar etanol del exterior, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos el galón cuesta $2.50. Son 70 centavos más el costo del galón de etanol. ¿Para qué? Para beneficiar a unos pocos productores o unos pocos destiladores. No es correcto. Nosotros hemos denunciado que el costo del subsidio de la Eco 85 en un año calendario es $113 millones más que lo que cuesta la gasolina extra. Particularmente hay por el costo del alcohol, del etanol, que se obliga a comprar en la producción nacional, que es definitivamente ineficiente porque no llegan a los precios internacionales. Entonces, hay que ver todo el contexto, ¿no? Por supuesto que las energías limpias son necesarias para el medio ambiente. Hay muchas estaciones y hay proyectos ya de electrolineras en el Ecuador, ¿no? Han venido a hablar con nosotros algunos distribuidores de este tipo de dispensadores, ¿no? Para los carros 100% eléctricos, pero todavía el parque automotor de este segmento es muy, muy bajo. Ahora, en cuanto a que debe haber un cambio de una decisión justamente para que no se explote al distribuidor, como sucede hoy día, 600 estaciones trabajando prácticamente gratis para vender un producto estatal. Recordemos que cuando se subió el precio de los combustibles, antes costaba $1.48 la gasolina, por poner un ejemplo, hoy cuesta $2.40, la extra y la Eco 85, se subía a razón de 10 centavos por galón cada mes. Pero no quisieron compartir 5 de esos 10 centavos por una sola ocasión para devolvernos lo que ya se nos dio en octubre del 2019, los 5 centavos por galón. Luego de un año y medio de mesas técnicas de análisis, nos dicen, sí, ustedes están mal, tienen razón, están congelados.
en ese entonces 16 años del margen, les vamos a ayudar y nos dan 5 centavos en octubre del 2019, pero nos dura 10 días por el paro indígena, perdón, y nunca más hicieron nada. Y luego, pese a que nosotros les dijimos no utilicen una terapia de shock, es decir, subir de golpe de $1.48 a $2.45 como hizo el anterior presidente Moreno, casi se cae el gobierno. Nosotros les dijimos apliquen el gradualismo. Y cuando casi se caen, ¿no?, nos hacen caso y sí van subiendo de a poco, pero nunca compartieron por una sola ecuación para devolvernos esos 5 centavos, ni el gobierno del presidente Moreno, ni el gobierno del presidente Lasso, que en su inicio también siguió aumentando a razón de 10 centavos por galón. Entonces, no ha sido un trato justo. Tienen los recursos porque ese incremento de precios que usted y yo y todo el Ecuador paga por el nuevo precio de los combustibles, le significa al Estado $1.755 millones al año que reciben de todos nosotros. Y nuestro pedido de esos 5 o 6 centavos es solamente el 6% de esa cantidad que ya reciben. Por lo tanto, ya tienen los recursos, pero nosotros no nos hemos quedado ahí. Hemos hecho otros planteamientos, incluso a 0 costo para el Estado, para que se solucione nuestra crisis. Veamos si hay la voluntad política en estos últimos meses que le queda al gobierno, y de todas maneras, como hablábamos al inicio, sí hemos hecho contacto, ¿no?, con las nuevas candidaturas para que se ataque este problema, porque tarde o temprano va a haber un efecto dominó. De hecho, ya hay varias estaciones en Manabí que han cerrado, en el oriente también, han despedido a sus empleados, están trabajando los hijos. Bueno, es un verdadero caos en la esperanza de que ya mismo nos ajusten algo. No es justo que nos traten así. Ivo, espero que la situación se normalice y se haga lo más justo para ustedes y evidentemente también, y que no se perjudique al consumidor. Pero es cierto, hay una cadena, hay un eslabón en esta cadena que parece que no está siendo tratado de la manera justa, y de ser así, pues evidentemente tienen que tomarse las medidas. En esta última pregunta, Ivo, le quiero cambiar radicalmente de tema, que de alguna forma sí requiero su criterio porque usted conoce mucho del asunto de la distribución, importación de derivados de petróleo y todo esto. Estamos en ciernes, estamos cerquita de un estiaje, y eso va a requerir que muy probablemente el gobierno, sea este o el que viene, tenga que importar diésel para la generación de energía termoeléctrica. Sí me gustaría su análisis en ese sentido, porque esto nos ocurre teniendo una serie de hidroeléctricas que supuestamente iban a solucionar el problema de generación de energía, por un lado. Por otro lado, tenemos 2 refinerías que debieron ser repotencializadas hace tiempo. Entiendo que la de Esmeraldas estuvo a punto de concretarse esa intervención, sin embargo no se la concretó. Y por ende siguen con esa capacidad mínima de refinamiento, y tampoco se obtiene por ese lado, y tampoco se ve la posibilidad, al menos cercana, de tener una nueva refinería. Y esto nos pone a nosotros, entre comillas, país petrolero, nuevamente en esta situación. Su análisis, Ivo. Con mucho gusto. Bueno, primero, debe decirse, debe conocerse que hay un total hermetismo por parte de las autoridades para explicar, por ejemplo, por qué hay problemas en los distintos terminales, en Ambato, en Catamayo, en La Troncal, para abastecer combustible, pero no por cupos. Recordemos que el mes anterior, Cuenca, Sucúa, Maca se quedaron sin gasolinas. Ahí no hay cupos. Desde la semana anterior están reclamando nuestros colegas de Ambato y de Pastaza. Por ejemplo, Pastaza está sin diésel ya, ¿no?, por problemas en los terminales, y no sabemos, nadie sabe qué pasa, no hay una explicación oficial del gobierno. Realmente algo está pasando atrás, y esto creo que es simplemente la punta del iceberg, porque se replica en varias partes. Algo está pasando. Dijeron, ¿no?, que había un problema de agua en el canal de Panamá y que por eso Cuenca se había quedado a fines de agosto sin gasolinas, ¿no? Una explicación muy difícil de entender, cuando en Cuenca se comercializa la Eco 85, no la extra que tenemos acá en Quito, por ejemplo. Pero en Guayas también hay la Eco 85, en toda la costa ecuatoriana. ¿Y por qué ahí no hubo desabastecimiento, solo en Cuenca? ¿Por qué Ambato se quedó sin diésel a fines de agosto?
y ahora estamos con los mismos problemas. Puede tener que ver con la producción nacional del diésel, ¿no? Ojalá no nos pongan también como culpables, como lamentablemente lo hizo el ministro Santos. Dijo que por el desvío del diésel han tenido que importar ellos mayor cantidad de este producto. Pero lo que no se dice es que la refinería de Esmeraldas, como bien mencionó usted hace un momento, la gasolina, el diésel producido en la refinería de Esmeraldas bajó en un 12% en el periodo enero-junio. Entonces, obviamente que tuvieron que importar más combustible para suplir ese déficit de producción nacional. ¿Por qué no se dice eso? Y nos ponen a nosotros, por supuesto, como chivo expiatorio que supuestamente el desvío y por eso han tenido que importar más diésel. Obviamente que van a tener que importar más diésel con el estiaje, se viene el fenómeno del Niño, ¿no? Y en medio de esta barbaridad que se nos viene, hay el tema de los cupos que no solucionan nada. Ivo, tengo 30 segundos. Tengo 30 segundos para cerrar la entrevista y le ruego que cierre la idea lo más pronto posible. Nosotros pedimos, exigimos, ¿no?, que si hay un problema de desvío se ataque a donde ellos saben que está el problema, a las eléctricas y a las camaroneras, pero no generen desabastecimiento que afecta a la producción nacional, ¿no?, afecta al transporte y obviamente a las estaciones de servicio. 600 de ellas trabajando a punto de equilibrio y encima les ponen cupos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Quebrarnos más rápido. Ese es el mensaje final. Perfecto, Ivo, le quiero agradecer por haber pasado por los micrófonos de I99. Estuvo con nosotros Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Derivados de la Cámara de Derivados de Petróleos del Ecuador. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo nuevamente a su distinguida audiencia. Antes de darle paso a Wendy, me están pidiendo saludos a Javier Ballerino que nos